Bueno, hola a todos, ¿cuánto tiempo? Parece mentira que me haya animado otra vez. Creo que hace exactamente 6 meses desde la última vez que streameé. En realidad, durante el verano he estado trabajando en todas estas charlas, tengo ya unas cuantas preparadas, tengo como 6. Mi idea es hacer una cada semana o una cada 2 semanas. Así que aquí estamos, chicos. Antes de empezar, ya os he dicho que tengo varias charlas preparadas, que van todas en línea con producción, diseño y monetización, que es lo que yo hago y llevo haciendo mucho tiempo en Platonic. Obviamente son charlas más centradas a estudiantes o gente que está empezando. Aún así, son cosas que, incluso a los que llevamos mucho tiempo en la industria, nunca está de más que nos recuerden. Entonces, para los que no me conozcáis, soy Valeria Castro. Tengo una empresa de videojuegos que se llama Platonic Games. Os he puesto el arroba por si queréis cotillear los juegos que hacemos. Hacemos juegos para móvil kawaii, extremadamente cute, básicamente. Y yo empecé en la industria como productora. Siempre quise ser productora, es el perfil que más me gusta, aunque también hago mucho diseño. Y curiosamente esta charla probablemente es la que más veces he dado, porque es la que más veces me piden, y bueno, con el tiempo pues he ido puliendo y demás, y al final la he dejado escuetita y con las cosas que a mí me gustan y me interesan. Pero vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Vamos a empezar como si no tuviésemos ni puñetera idea de lo que es un productor. ¿Qué es un productor? Como justo estaba diciéndole a Fukui, cada estudio tiene una definición diferente o funciones diferentes o productores que hacen tareas diferentes en su equipo, y es totalmente comprensible porque los artistas obviamente pues los tienes divididos en artista 2D, artista 3D, tienes a los que riguean, a los que texturizan, o sea, son trabajos mucho más especializados. En programación igual, tienes gameplay, tienes interfaces, tienes IA, lo que sea. Pero el productor, al fin y al cabo, es una persona que gestiona un equipo. Entonces, gestionar un equipo hay muchas formas de hacerlas, y gestionar un proyecto hay todavía más. Entonces, es normal, es muy habitual que cuando encontréis ofertas de trabajo para ser productor, veáis que difieren mucho unas de otras. Además, se les ponen nombres muy diferentes. Hay gente que lo llama productor, hay gente que lo llama lead de no sé qué, hay gente que lo llama asistente de no sé cuánto, pero normalmente hay que mirar ¿cómo se dice? No me sale, coño, las mierdas que te piden en una oferta, da igual, ¿sabéis a qué me refiero? No me sale la palabra, estoy muy mayor. Los requisitos que te piden para una oferta, y enseguida vais a ver que se tratan realmente de un perfil de productor. Vais a ver, o vais a escuchar también mucho que se dice que no es un jefe, que es un facilitador o alguien que soluciona problemas. ¿Qué es un productor? Definiciones diferentes. Se dice mucho lo de que es un facilitador o solucionador de problemas y no es un jefe. Y es 100% verdad, yo estoy muy de acuerdo con esto, pero lo cierto es que se siente como un jefe, y es normal. Cualquier persona cuya responsabilidad sea estar atento de tu trabajo día a día y de ver cómo avanzas y si vas a buen ritmo, eso se va a sentir siempre como un jefe. Aunque no sea tu lead, es una persona que va a saber lo que estás haciendo en el proyecto 24/7, entonces eso se va a sentir como un jefe. Entonces eso, aunque no sea un jefe, siempre se va a sentir como un jefe. Y esto es algo que me gusta decir al principio porque va a influir mucho en ciertas cosas de las que voy a decir de ahora en adelante. Quiero decir, al fin y al cabo, tener una figura encima de tu trabajo es algo que va a afectar a tu trabajo y es algo a tener en cuenta. La cosa que a mí más me gusta del perfil de producción es que tiene una visión completa de todo el proyecto, desde el principio, desde que es solo una idea, un huevito, hasta que ya se publica, y si tiene updates se analiza, se hace el marketing y tal. Durante todo el proceso, el productor probablemente es el que más va a saber de absolutamente todo. Que eso está muy guay y a mí eso me gusta muchísimo, pero a la vez hay que recordar, y esta frase es muy de abuelo, mi padre me la decía mucho, pero a la vez es un perfil que es aprendiz de todo y maestro de nada. Eso significa que vais a saber un poquito de absolutamente todo, vais a saber algo de programación, vais a saber algo de arte, vais a saber algo de música, vais a saber algo de diseño, pero nunca vais a ser expertos. O sea, no porque no tengáis las aptitudes, sino porque en tu equipo va a haber un artista que va a estar 24/7 dedicado a hacer el arte del juego. En tu equipo va a haber un programador que va a estar 24/7 dedicado a programar el juego. Entonces tú vas a estar por encima pululando. Tú vas a tener una idea de cómo avanza todo, pero no eres experto en cada uno de los rangos. Y esto es otra cosa muy importante a tener en cuenta siendo un perfil de productor. A ver, lo voy a pasar con el ratón, que para mí es más fácil. Así. Entonces, ¿qué hace un productor?
la meta principal, el objetivo principal de un productor es que el juego se publique. El resto de gente del equipo lo que quiere es que el juego se termine, pero lo que tiene que hacer el productor es que el juego se publique, que el juego tenga todas las cualidades básicas para que salga al mercado y los jugadores lo puedan jugar, ¿vale? Esa diríamos que ese es su objetivo principal. Y el segundo objetivo principal, que es por el que más se conoce a los productores, es gestionar los tiempos. Gestionar los tiempos como concepto global, que hablaremos un poco más a pequeño detalle más adelante, pero gestionar tiempos. Y una de las cosas que son importantes de gestionar tiempo es intentar que todo el equipo sea lo más eficiente posible. Esto es, que tengan las mejores herramientas, que el Photoshop les funcione bien y no les crashee, que el editor que les ha dado el programador a los diseñadores funcione de la forma... O sea, ellos están como muy atentos a absolutamente todo. A si hoy has tenido un mal día, a si hoy estás malo de la tripa. O sea, incluso a cosas tan sencillas como llevar café al equipo, eso es algo que normalmente el productor es el que se encarga. Y otra frase que yo escuché hace muchísimos años y que me gustó mucho porque yo me sentí identificada, porque es verdad que conmigo, en mi caso, se cumple, es que a los productores nos gusta más el proceso de crear el juego que el juego en sí. O sea, el juego obviamente es lo que nos ha motivado a dedicarnos al desarrollo de videojuegos, obviamente nos hace mucha ilusión hacer el juego, pero yo en particular y muchos productores que conozco nos lo pasamos muy bien haciéndolo, o sea, nos lo pasamos muy bien gestionándolo. O sea, es muy divertido, a mí me divierte muchísimo mi trabajo cuando no se complica, porque, como he dicho, estoy de principio a fin y lo veo nacer y lo veo crecer y al final pues, es como un hijito y me gusta. Después había puesto... es que para que veáis que mi gata es una puta psicogata. Había otra diapositiva antes que esta que ponía qué tengo que hacer para ser productor, básicamente estudiar, y ponía alguna carita, porque cuando yo empecé en esto hace 10 años no había absolutamente ningún máster, curso ni nada relacionado con producción. Normalmente entrabas como QA, hacías prácticas de QA y de ahí evolucionabas a productor. Después había gente... que hostia, le acabo de dar el micro. Después había gente que pasaba a diseño, producción, porque tenía pues cualidades de liderazgo o lo que sea, pero bueno, que sepáis que hoy en día si quieres ser productor hay bastantes cursos especializados, entonces yo recomendaría ir directamente a uno de ellos e intentar encontrar prácticas lo antes posible, que sé que es imposible, pero por intentarlo que no sea. Y bueno, si ya estás trabajando en la industria de cualquier otro perfil que no sea de productor y tú crees que mi gata, tío, y tú crees que tu personalidad, miradla, que tu personalidad puede ayudar a que seas un buen coordinador de equipo, pues supongo que también podrías dar el salto. Pero bueno, que hoy en día normalmente estudiando, que como decía Ibai el otro día es un modelo de mierda, pero es el modelo que nos ha tocado y es lo que hay que hacer, así que estudiad. ¿Y qué necesito para ser un buen productor? Esto también lo habéis escuchado mucho, parece básico, pero es difícil. Obviamente no todos tenemos todas estas cualidades, pero digamos que son como, por lo menos tener 2 estaría bien, que son dotes organizativas, comunicativas, empatía, resiliencia, paciencia infinita y sentido común. Las 2 últimas son mis favoritas y ahora os explico por qué. Es cierto que hay productores que son mucho más organizados, hay productores que son muy de... tengo Jira y te pongo las tareas todos los días y mido los tiempos que haces y te pongo la prioridad y a lo mejor a las 3 cambio una prioridad y a las 5 pongo otra. O sea, están como muy encima de la parte de organizar lo que es el juego. No es mi caso. Yo, por ejemplo, tengo unas dotes organizativas de mierda. Es probablemente mi peor cualidad, porque depende mucho de mi motivación. Pero bueno, nos apañamos. Mi equipo es muy autónomo y es lo que hay. Pero tener dotes organizativas, desde luego, es importante. Las siguientes son dotes comunicativas, que este es mi fuerte, aquí es donde yo brillo. Dotes comunicativas, ¿por qué? Porque como ya os he dicho, vais a tener que estar hablando con todo el equipo continuamente, entonces saber comunicarse y saber entenderse con personas de personalidades muy diferentes, de estilos muy diferentes y con trabajos muy diferentes es clave. Yo probablemente el peor productor con el que he trabajado era un tío que no sabía comunicarse y que además era cero empático, que para mí es otra importante. Hay gente que considera que la empatía no es un trabajo... no es un trabajo, no es una cualidad necesaria de un productor. He llegado a conocer productores que me han dicho que, por ejemplo, el miedo es una cualidad mejor, que te tenga el miedo. Ellos lo llaman respeto, pero el miedo. Yo no estoy de acuerdo. Empatía, entender que
somos todos personas, somos todos diferentes, tenemos ritmos de trabajo diferentes y épocas. Hay épocas en las que trabajamos como vamos, que somos la cosa más eficiente del universo, y hay otras épocas que por razones personales, de salud o lo que sea, pues estamos un poquito más bajo. Y esto hay que entenderlo. Y además, siendo productor, tú vas a conocer mucho a tus trabajadores, vas a saber mucho de ellos y vas a notar enseguida cuando están desmotivados o cuando simplemente están pasando por un bache o cuando están despistados porque ya pues, no quieren seguir con el proyecto o lo que sea. O sea, que la empatía te va a ayudar a, primero, tratar mejor a tus compañeros y tus trabajadores, y segundo, darte cuenta de cuando algo falla, que esto parece una tontería, pero es muy importante. Resiliencia, me cago en la puta que me estás asustando y le estoy dando unas hostias al micro. Resiliencia, ¿por qué? La resiliencia es importante porque el trabajo del productor es probablemente el trabajo más desagradecido que existe en la industria. Con diferencia, algunos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero que sepáis que ser productor es básicamente... Bueno, es que yo lo llamo mis trabajadores porque estoy pensando en Platonic porque son mis trabajadores, porque además de la productora soy la jefa. Pero bueno, he dicho compañeros / trabajadores. Ser productor es un trabajo muy desagradecido, mucho. O sea, si el juego sale bien y sale a buen puerto, nadie te lo va a agradecer, nadie va a decir, es que la producción fue maravillosa. Normalmente dicen, es que el diseño es la hostia, es que el arte es maravilloso, es que la música... Pero es poco habitual que alguien diga, jo, es que se gestionó a la hostia de bien este proyecto. Sin embargo, si el proyecto sale mal por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa que se pueda pasar por la cabeza, siempre se le va a echar la culpa al productor. Siempre se va a decir que es porque se gestionaron las cosas mal. No estoy del todo de acuerdo. No creo que sea 100% así. Sí es verdad que la gestión influye mucho, pero es que gestionar a un equipo y gestionarlo bien es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y muchas veces nos olvidamos que la persona que está gestionando, al fin y al cabo, es una persona que está trabajando con imprevistos y con tiempos loquísimos y con un montón de factores que varían y alternan el desarrollo de un proyecto que está vivo y que quieras o no, pues por muy buenos que seamos, tenemos nuestros límites. Entonces, la resiliencia para mí es clave. Casi todos los productores que conocí yo cuando empecé siendo jovencita ya no lo son. Todos han dejado la industria y lo entiendo. Pero bueno, que sepáis que os vais a llevar muchas hostias. Paciencia infinita va un poco ligado con eso, porque ya os digo que la gente va a recurrir a vosotros para todo y al final tampoco lo van a agradecer mucho. Y sentido común, esto lo mencionaré más adelante porque además es un consejo final y creo que no hace falta repetirlo. Esta diapositiva gusta mucho cuando la doy en directo, en charlas, lo de no tenemos un productor porque se escucha mucho. Es muy habitual, además hubo una época que estuvo de moda decir no tenemos productor. Y obviamente eso es mentira, es muy mentira. Es posible que no tengas a una persona que sea 100% el perfil de productor. Es posible que no tengas contratado a una persona que digas, pues eres productor. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que hay alguien en el equipo que además de su trabajo, ya sea programador, diseño, lo que sea, está haciendo labores de producción. Y eso es una mierda inmensa, porque significa que no va a estar al 100% en ninguna de las dos cosas. Y si la carga de trabajo y la carga y responsabilidad mental que supone ser un productor y gestionar un equipo y un proyecto ya es grande, si encima tienes otro trabajo que hacer bien, ya os digo yo que eso es jodido y duro. Por eso siempre digo, sobre todo a los chavales que están empezando o que hacen un grupo de 4 o 6 personas que están todos al mismo nivel, que todos opinan de todo, siempre les digo que tiene que haber una persona a la que elijan como líder, entre comillas, o como productor. Es que tiene que haber una persona que diga, oye, cuando llegamos a un punto en el que no estamos de acuerdo ninguno con nada, tiene que haber alguien que desbloquee este punto, tiene que haber alguien que elija qué camino tomar, alguien que adquiera la responsabilidad de, alguien que, a ser posible, todo el equipo se fíe y confíe en esa persona, que es normal que hayan altibajos y llegado a cierto punto dejen de confiar y después te los tengas que volver a ganar, eso también es normal, pero me estoy yendo por las ramas. El caso es que si no hay alguien con el nombre de productor en el equipo, 100% hay alguien que tiene esa responsabilidad.
Entonces, lo único que estás haciendo es no ponerle el título, pero tienes a alguien que se está encargando de ello. Es verdad que normalmente son los jefes, sobre todo en empresas pequeñas, es totalmente comprensible. Y de hecho es uno de los trabajos que más cuesta delegar, porque cuando eres jefe, tú has visto tu empresa y tus proyectos nacer desde el principio, lo que os decía antes de que tienes la visión global del proyecto, y sientes que en parte es cierto que no va a haber nadie que lo entienda igual que tú y que lo cuide igual que tú y que lo mime igual que tú. Eso es cierto y totalmente comprensible, y cuando es un equipo pequeño es manejable. Yo todavía puedo hacer labores de producción y diseño y marketing y otras cosas porque somos muy poquitos, pero eventualmente cuando la empresa crece hacen falta productores. Sé que hay ejemplos de estudios muy grandes que dicen que tampoco tienen productores, pero es mentira, tienen leads, tienen un lead de programación que además de, pues gestiona el equipo, y después hacen reuniones entre todos los leads gestionando el equipo, y después hablan con un jefe de estas son las fechas, esto es tal. Eso es producción. Que no se le llame productor es otra cosa, pero es producción. Cuando hablamos de equipo pequeño, ¿de cuántas personas como mucho estamos hablando? Pues equipos pequeños yo probablemente los consideraría entre 2 personas, 2 personas ya son un equipo, y 15 quizá. O sea, cuando ya tienes a 10, 15 personas, ya el nivel de gestión cambia muchísimo a cuando sois 4, eso desde luego, pero diría que todavía sigue siendo un equipo pequeñito, pero a partir de 15, 20 para arriba ya son equipos decentes. Yo no era consciente de lo importante que era una buena producción hasta ahora, que donde estoy el equipo de producción es maravilloso. Sí, de hecho, se suele decir mucho que ser un productor malo es probablemente el trabajo más fácil de la industria, en plan que te pagan por hacer prácticamente nada y aunque lo hagas mal nadie te castiga, pero ser un buen productor es de los más difíciles. O sea que los que tengáis la suerte de estar en un equipo con buena producción, valoradlo mucho y mantenedlo y cuidadlo, y estoy hablando del productor en particular, porque no es lo habitual. Por suerte la industria está evolucionando, nosotros somos una industria muy joven, ya solo en estos 10 años que yo he estado aquí han cambiado muchas cosas a mejor, gracias a Dios, y va a seguir mejorando. Los chavalines que salen ahora estudiando los másters estos y cursos y carreras de producción salen mucho más formados y con mucha más predisposición a empezar a hacerlo bien antes que los que empezábamos hace 10 años a ciegas. Entonces, eso como introducción, que como introducción se me ha alargado muchísimo, llevo 20 minutos con la punta de introducción, me cago en mi puta vida. Entonces, una vez entramos ya a lo que es el desarrollo del juego, hay 3 fases, os lo han hablado de ellas 20 millones de veces, encima se repiten también en cine y en algunas otras, en animación y demás, que son la preproducción, la producción y la postproducción. Entonces también las vamos a ver un poquito por encima para intentar hablar. Voy a volver a quitar esto porque si yo escucho el pitido vosotros escucháis el pitido. Vamos a hablar un poco por encima de las tareas que suele realizar un productor en equipos pequeños. Hay muchísimas más, muchísimas que no he puesto, los mails, los eventos y un montón de gilipolleces que roban un montón de tiempo, pero me he centrado en las que yo considero que son importantes o que está bien que le dediquéis tiempo. En la preproducción, que la preproducción es básicamente los pañales, los inicios de un proyecto. Cuando tienes una idea y dices, esta idea podría llegar a ser un juego, ahí es cuando se empieza con la preproducción. Entonces hay ciertas cosas que yo recomiendo como productor hacer, porque los diseñadores se les suele olvidar y los jefes no tienen mucha idea de vez en cuando, que son, primero saber qué juego queremos hacer. Normalmente esto es lo fácil, porque una vez más somos una industria muy pasional y solemos tener un juego que nos apetece, ya sea porque llevamos muchos años queriendo hacerlo o porque hemos tenido una idea durmiendo, la razón que sea, pero normalmente la idea existe. Pero lo que hay que hacer, una vez se tiene esa idea, lo primero que debería hacer el equipo y lo primero que debería intentar el productor que se haga es un análisis de mercado, es saber qué juegos existen ya en el mercado que sean iguales al que yo quiero hacer, cuál es su público, analizar el feedback de todos esos jugadores y todos esos juegos. ¿Cuántos hay actualmente en el mercado siendo actualizados de continuo? O sea, no es lo mismo un juego voy a inventármelo, de ajedrez, que a lo mejor hace mucho que no se lanza un juego de ajedrez y resulta que es un buen momento para lanzar un juego de ajedrez, que ponerse a hacer un Fortnite ahora que está el Fortnite y que hay otros muchos competidores que además requiere o sea, ese en particular es un juego pues, que requiere mucho mantenimiento y demás. Pero lo ideal es saber qué hay en el mercado para ver si tú puedes hacerte hueco en él. De hecho, está por aquí Yao,
ellos con Temtem, ¿qué hicieron? Los jugadores de Pokémon llevaban muchísimo tiempo pidiendo ciertas features que Nintendo nos estaban dando y dijeron, oye, aquí hay un hueco. Es verdad que ellos son unos putos locos de mierda y se metieron en un proyecto inmenso de la hostia que yo jamás me habría atrevido, pero les salió bien. Pero no lo hicieron a ciegas. No dijeron, ay, me gusta Pokémon, voy a hacer un Pokémon. No, dijeron, oye, aquí hay un hueco, aquí hay algo en lo que nosotros podemos ser competencia, en lo que nosotros podemos ser los primeros, y apostaron por ello. Pues eso se puede hacer gracias a analizar el mercado, que además los que jugáis asiduamente os viene más natural porque estáis muy atentos de los lanzamientos que hay continuamente, de otros desarrolladores, en qué tipo de juegos están trabajando, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo. En mi caso, que es mercado móvil, que yo no juego juegos de móvil, tengo que hacer el esfuerzo activo. Cada vez que yo quiero hacer un juego, tengo que buscar qué hay ya en el mercado móvil, que es que encima eso es el apocalipsis, porque si yo he tenido una idea buenísima, pero resulta que justo en el último mes se han lanzado 7 juegos iguales, pues no tiene ningún sentido que yo haga eso. Lo siguiente que hay que preguntarse es cuánto tiempo tenemos. Esto, si estás trabajando para una empresa que ya tiene una IP, que necesita hacer un juego al año, pues ya sabes que es un año para hacer el juego. Pero si eres un estudiante que tiene que entregar un proyecto final de tal, pues ya sabes que tienes hasta junio para hacerlo. Pero si eres un indie o alguien que está empezando, está bien saber cuánto tiempo tenéis. A lo mejor podéis decir, oye, yo puedo vivir sin cobrar un puto duro 6 meses, y tú 8, y tú 4. Vale, pues tenemos 4 meses para hacer este proyecto. Y gracias a eso podréis planificar, que lo hablaremos ahora, teniendo en cuenta una meta, un espacio temporal. Lo mismo con los recursos. No es lo mismo ser joven, vivir con tus padres y no tener gastos, que ser una persona de 30 años que vive independizada, que necesita un sueldo para vivir. Entonces, saber los recursos de los que se dispone y del tiempo para tomar una decisión sensata, un poco lo que decía antes del sentido común, es útil. O sea, está muy bien querer hacer un MMO. Yo he jugado al WoW toda mi puta vida, obviamente hacer un MMO me hace ilusión, pero hay cientos de millones de MMOs, yo probablemente no podría aportarle nada nuevo al mundo MMO, y además no tengo el tiempo ni no tengo los recursos, entonces no me voy a poner a hacer un MMO hoy, ¿vale? Y esta es una que menciono también en todas mis charlas, en las de diseño, en las de monetización, en todas, porque es muy, muy, muy importante saber cuál es mi objetivo. Obviamente mi empresa y mi proyecto no van a funcionar igual, ni van a avanzar igual, si mi objetivo es el dinero o la fama, o sentirme bien con un proyecto mío. O sea, vuestro cerebro va a funcionar diferente, vuestras metas van a ser diferentes, y la forma que tengáis de solucionar todos los obstáculos que se os pongan por delante van a ser muy distintas. Son todas muy válidas. O sea, tú puedes querer hacer juegos para ganar dinero o puedes querer hacer juegos por desarrollo personal, pero si es por desarrollo personal, probablemente lo hagas en tu tiempo libre y tengas otro trabajo, y si es por dinero, probablemente intentes hacer juegos que creas que van a dar dinero antes que juegos que simplemente te gustan. Álvaro y yo, Álvaro es mi socio, yo siempre he dicho que somos muy afortunados porque hacemos un 50-50. Nosotros tenemos en cuenta que queremos ganar dinero y pensamos en la monetización de los juegos desde el principio, pero hacemos juegos que nos hagan ilusión, porque ponerme a hacer un juego, por ejemplo los idles que están tan de moda, ponerme a hacer un idle que no me motiva nada, que es bajarme una tabla de internet y simplemente hacerle arte y tal, para eso trabajo para otra persona. ¿Que hay empresas ganando 40 millones al año con eso? Sí, y tiene mucho mérito, y una parte de mí lo envidia de vez en cuando, pero una de las razones por las cuales yo monté mi empresa fue por desarrollo personal, por hacer algo que a mí sí me gustara y yo disfrutara. Entonces intento pues encontrar el equilibrio. A lo mejor no me forro, pero puedo vivir de esto y hacer juegos que me interesan. Entonces, saber o tener claro cuál es tu objetivo. No es lo mismo querer hacer un prototipo para que lo pille un publisher que querer publicar un juego tú solo para subirlo a Steam. O sea, son caminos muy diferentes, y tenerlo claro desde el principio ayuda mucho a la toma de decisiones, porque todos los consejos que se ven online son en base a las propias circunstancias de cada equipo, entonces no van a aplicar, no va a ser lo mismo el trabajo que haga Yahweh en Crema Games con el trabajo que haga, no sé si está Ellen por aquí, pero Ellen con sus juegos para Steam. Habrá cosas en común, pero hay otras que son muy diferentes.
Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se empieza es planificar. Y esto, a mí hay una cosa que me funciona muy bien, que me gusta mucho, que es dividirlo por fases. ¿Y a qué me refiero por eso? Me refiero a, yo tengo una idea del juego, hemos hablado en grupo con el diseñador y tal, de cuál es la idea de juego, pero ¿cuál sería lo mínimo, qué es lo mínimo que tiene que tener ese juego para que sea funcional? Que normalmente eso es la mecánica base. Claro, es normal que cuando piensas en un juego estés pensando en el mapa, en las misiones, en las skins, o sea, es muy habitual que ya pienses en todo el contexto. Pero dividirlo por fases, es decir, oye, lo primero es que haya un combate, lo primero es que A y B puedan pelear. Después se verá si hay más personajes, si hay más mundos, si hay más lo que sea. Pero es importante dividir por fases y de paso priorizar, decir, oye, ¿qué tendría más sentido? ¿Que hubiese más personajes o que hubiese más mundo? ¿Que hubiese más diálogo o que hubiese más skins? No lo sé. En función de cada proyecto y de ahí ya gustos personales, habría una prioridad u otra. Pero tenerlo así por fases es muy, muy útil. Y después otra cosa en la planificación, que lo mencionaré otra vez más adelante, lo recordaré, porque esto es algo que a los estudiantes se les suele olvidar y es normal. Un productor no planifica por arte de magia. A mí tú me vienes y me dices, quiero hacer un idle, ¿cuánto tiempo va a ser? Y es como, pues ni puta idea. O sea, yo por qué iba a saber cuánto cuesta hacer un idle. Depende de cuánta gente me des y de cómo trabaje esa gente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es sentarte con tu equipo y decir cuánta gente, o sea, cuántos programadores necesitamos para este proyecto y artistas, y ellos que conocen su trabajo van a ir más o menos estimando. El programador te va a decir, pues mira, yo creo que con 1 o con 2 somos suficientes. Uno que se encargue del backend, otro que no sé cuánto. Y una vez tienes el equipo, también te van a decir, yo creo que esto tardaría ¿cuánto tiempo? Pues 3 meses. Esto creo que llevaría 5 meses, ¿vale? Entonces, tú hablas con todos ellos, recopilas las estimaciones y te puedes hacer una idea general muy a alto nivel de cuánto podría costar hacer ese juego. No sé si lo pongo a la siguiente, no, pero bueno, ahora cuando hable de la gestión de equipos hablaremos también de lo de las estimaciones. Pero la planificación es esa, la planificación es, tenemos esta idea de juego, se podría hacer en estas fases y podríamos estimar tantos tiempos. Lo siguiente que hay que hacer, que nosotros intentamos hacer y siempre hacemos mal, es prototipar. Y por prototipar me refiero a hacer prototipos feos, muy feos, prototipos que solo vais a probar vosotros para confirmar que tiene sentido lo que tenéis en vuestra cabeza. Aunque el juego ya tenga una mecánica que hayáis, que exista en otro juego, por ejemplo, yo con el juego de ritmo puedo decir, sí, es que el juego va a ser igual que este otro, es un juego de ritmo, yo ya sé que el feeling es bueno. Aún así, recomiendo 100% prototipar, porque prototipando es cuando van surgiendo, sobre todo a los programadores, les van surgiendo ciertas dudas de, uy, esto podría ser un reto técnico, uy, esto podría llevarnos más tiempo de lo que pensábamos, o no habíamos tenido en cuenta esto, es algo que habría que plantearse. Ahí estaba pensando en alguna metáfora y se me... Es un poco como Tinder. Es un poco como Tinder. Tú haces match con alguien. Te ha costado un puto huevo hacer match, pero haces match con alguien y chateas un rato y hay buen rollo, hay buen feeling y hay química y estáis hablando y dices, hostia, pues qué bien. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando eso sucede? Pues normalmente idealizas. Normalmente, aunque no quieras, estás mirando las fotos de la otra persona, pensando en, yo qué sé, ay, podríamos ir a la montaña, a la playa, no lo sé porque yo no soy ese tipo de persona, pero lo habitual es idealizar. Pues con las ideas pasa lo mismo. Las ideas, cuando se nos ocurren, son la mejor idea del mundo y es maravillosa y te apetece muchísimo estar todo el puto día trabajando en esa idea y quieres que esa idea salga adelante y sea la idea de tu vida. Y es algo humano, es química cerebral, te hace ilusión y de repente es como que tienes todas las respuestas a todos y lo ves clarísimo y dices, este juego lo va a petar. Pero el prototipo te va a ayudar un poco a poner los pies en el suelo. O sea, tú cuando haces match con alguien con quien tienes buen feeling, ¿qué haces? Vas a una cita a comprobar, a confirmar que todo lo que está en tu cabeza funciona, a que no te estás inventando las cosas, a que es real. No dices, hago match, me caso.
pues parece una chorrada, pero mucha gente se casa con sus ideas. Hay mucha gente que dice, este juego lo va a petar, y se ponen a desarrollarlo y van a ser 1 o 2 años de su vida en los que, de verdad, que claro, además va a ser full matrimonio, va a ser pues ya que le he dedicado 1 año, pues le dedico 1 segundo, o sea, ya que estoy, pues me lo termino. Entonces, prototipar de verdad, aunque sea una mecánica que ya conocéis, aunque parezca algo que no haga falta porque lo veis clarísimo, vale la pena. Además, se hace muy rápido y se aprende mucho de un prototipo. Así que prototipar es importante y como productores tenéis que insistir mucho en que esto suceda. Y luego te dice que es facha. Pues por ejemplo, o sea, te vas a una cita y te dice que es liberal, que me ha pasado. ¿Qué haces ahí? Pues sales por patas. Pues lo mismo con el prototipo. Haces el prototipo y dices, pues mira, esto no era lo que estaba en mi cabeza. Pues sales por patas. Cositas que ya he ido mencionando, pero que empiezan desde la preproducción y se mantienen durante todo el desarrollo. El priorizado de tareas. Una de las cosas que va a hacer el productor, teniendo en cuenta que está encima del proyecto desde el principio y que tiene la visión global que ya hemos mencionado, es priorizar las tareas. Es decir, además de las fases que ya sabemos que vamos a seguir, día a día, semana a semana, tiene sentido que empecemos a hacer el personaje y no las skins. Tiene sentido que empecemos a hacer una zona de escenario antes de ponernos a hacer 8. O por ejemplo, si la línea estética todavía no está definida al 100%, por mucho que te guste un estilo de personaje, no te pongas a hacer 15 estilos de personaje, porque después resulta que cambiamos la línea estética y toca rehacer todo ese trabajo. Entonces, estar encima y priorizar tareas es algo que vais a estar haciendo durante todo el desarrollo. Testear. A mí testear me encanta, me divierte muchísimo. Me parece que es de las cosas más guays que se pueden hacer. Entiendo que a la gente que trabaja solo de tester, solo QA 24/7, en ciertos juegos puede llegar a ser frustrante, pero en mi caso, que son juegos muy pequeñitos, que tengo mucha variedad de juegos porque puedo jugar a más de uno a la vez y cada 6 meses cambiamos, me lo paso muy bien. Y aún así conozco a productores que no testean y es algo que me sorprende porque como ya he dicho, tienes que tener una visión global de todo el proyecto y testeando vas viendo la evolución. Es cierto que además te apetece aportar ideas. Esto es algo que le pasa a todo el mundo, no solo a los productores. Es normal y habitual que cuando estás jugando a un juego en el que estás participando se te ocurran un montón de ideas y se las quieras transmitir al diseñador. Aquí ya dependerá de la relación que tengas con el diseñador, que él te las acepte o no, pero hay que testear sin olvidarse de que no somos los diseñadores, en mi caso sí, porque yo hago ambas cosas, pero hay que testear intentando no mezclar, pero para tener un poco la idea de lo que está pasando, porque el diseñador va a testear mucho también, sobre todo temas de balanceo y demás, y vas a entender cómo va progresando las decisiones que toma esa persona gracias a que has ido testeando poco a poco. Si tú pillas directamente el juego cada 3-4 meses cuando ya ha dado grandes saltos, vas a ver como un resultado final sin haber visto por qué ha llegado a ese punto. Entonces, testear es importante, es útil y yo os recomiendo, de verdad, seáis quien seáis del equipo, que lo hagáis con relativa asiduidad porque se aprende mucho del proceso y de cómo está creciendo el juego y se puede ayudar mucho al equipo a mejorarlo. Después, una de las cosas que existen hoy en día, que para algunos es una mierda, sobre todo para nosotros los desarrolladores, a los jugadores les gusta más, es que antes tú hacías el juego, lo lanzabas y te olvidabas. Yo no he llegado a vivir esa experiencia, me habría gustado muchísimo. Pero lo cierto es que hoy en día tú sacas un juego y le haces un soft launch, le haces un alpha, beta, early access, hay 1000 formas de llamarlo. Y esto tiene su parte buena, o sea, su parte mala es el coñazo para ti como trabajador, que tiene que estar todos los días durante muchos meses y muchos años trabajando en el puto juego. Pero para el juego en sí es algo muy sano, porque ya no es tengo una idea, hago este planning, lo cumplo a rajatabla y escupo el juego. No, ahora son, como decía antes, son como bichos vivos, o sea, es una idea que va creciendo y evolucionando. Entonces, compartir una etapa avanzada del juego con los jugadores te puede ayudar mucho a entender si vas por buen camino, si todo lo que has ido haciendo hasta ahora tiene sentido. Y pongo en negrita el análisis de datos, que es algo que nosotros podemos hacer en móvil. En PC y consola creo que no es tan habitual, pero que si tenéis interés en el mercado móvil o queréis eventualmente lanzar un juego al mercado móvil, que sepáis que poder analizar datos es la hostia. O sea, como herramienta de diseño yo siempre digo que es lo mejor que existe, porque te puedes basar en datos y no en opiniones, porque
Tú dices, yo creo que es mucho mejor que la dificultad esté a 5 y otra persona te dice que es mucho mejor que la dificultad esté a 7. Cada uno tiene una forma de jugar y cada uno disfruta de un nivel de dificultad, sí. Pero tú lanzas al mercado un soft launch, una versión muy inicial, le das al 50% de jugadores la dificultad 5 y al 50% de jugadores la dificultad 7. Y te va a llegar una grafiquita que te va a decir, oye, con la dificultad 5 tenemos un 50% de retención, la mitad de los jugadores vuelven al día siguiente y con el otro solo vuelven el 10%. Pues ya está, ya me da igual lo que opine Paquito o Pepito porque tengo unos datos que me dicen, oye, esta opción es mejor. Esto en el mercado móvil se hace muchísimo e insisto, se aprende mogollón. O sea, como diseñador yo he aprendido mucho de... También me he llevado muchas hostias y también he tenido la razón otras veces, pero he aprendido mucho de qué cosas funcionan y qué no en base a los datos, en base a saber cuántos jugadores utilizaban una skin o una espada en particular o dónde se iban en un tutorial, porque claro, tú recibes los datos pero después tienes que analizarlos y así es como se aprende. Si tú dices, oye, ¿por qué se me va todo el mundo en el nivel 3? Te toca plantearte qué hay en el nivel 3 que esté echando a los jugadores. Entonces, los productores están muy encima, una vez más, de todo y los datos que ayudan mucho a los diseñadores pues también hace que los productores puedan tomar ciertas decisiones de cómo va a seguir progresando el juego. Hay dos cosas muy importantes de ser productor, que es saber pivotar a tiempo y saber cortar o rechazar features a tiempo, que es básicamente saber decir que no. Y esto es muy jodido. Esto es muy jodido porque hay mucha gente que se piensa que lo hacemos por maldad o porque... Me ha pasado mucho en empresas grandes, cuando voy a charlas de empresas grandes y les pregunto, los diseñadores y los productores siempre están muy peleados porque los diseñadores sienten que los productores les rechazan features por gusto propio. Y yo hay una cosa que me gusta recordarle siempre a la gente, que es todo tu equipo, absolutamente todo, o debería, si estás trabajando, sobre todo si estás trabajando en un equipo pequeño, quiere lo mejor para el juego. Si alguien te dice que no a una feature, normalmente lo más probable no sea que la razón detrás sea que no le guste o le parezca un diseñador de mierda, sino que entiende que hay ciertas implicaciones que podrían retrasar el desarrollo y que es mejor dejarlo para el futuro. También os diré que es la respuesta trampa, o sea, yo la utilizo mucho y funciona siempre. Yo les dejo que me den ideas y que me digan esto podría estar muy guay. Y es como, sí, apúntalo, vamos a guardarlo y si da tiempo, para el futuro. O si da tiempo, para pulido. Spoiler, nunca da tiempo, jamás da tiempo. Nunca. Pero por lo menos la persona no siente que le estás diciendo que no, because patata. Además siempre hay alguien en el equipo que tiene muchas ideas muy locas, que pues el típico de ¿y si hacemos un GTA? Pues no se puede, hay que saber decir que no. Claro, en móvil es más fácil porque cuando haces un alfa y tienes datos, tienes claro, o sea, si hay algo que solo un 10% de los jugadores entienden, sabes 100% que eso no funciona, entonces es más fácil pivotar a tiempo, es muy fácil decir, pues quito esto. En PC y consola no es tan fácil porque te tienes que fiar solo de los jugadores que sí han dejado feedback, que normalmente son una minoría y suelen ser los más quisquillosos, y tienes que intentar entender si hasta cierto punto vale quitar esa feature, modificarla o seguir adelante con ella porque en el fondo no molesta tanto. Todas estas cosas también se aprenden con la experiencia. Yo sé más de... O sea, tengo más facilidad para tomar ciertas decisiones ahora que hace 10 años porque hay muchas que las he ido repitiendo con el tiempo. O sea, el instinto al final se obtiene con la experiencia. Entonces hay cosas que es normal que hagáis mal al principio o que tengáis dudas al principio. Si alguien te dice, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Tiramos para adelante o lo quitamos? Pues te va a tocar tomar la decisión. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, pues ya has aprendido algo que podrás aplicar en el futuro. Y una de las cosas que hay que hacer durante el desarrollo del proyecto... ¡Ah, gata! Se me ha salido esto. Voy, ¿eh? Ya está. Una de las cosas que hay que hacer durante el desarrollo del proyecto... Porque claro, al principio lo que os decía, al principio es todo ilusión y todo colorines y acabamos de empezar un proyecto nuevo, es todo divertidísimo. Pero es que miradla, tío. Mirad cómo está. A ver si no la despierto. Está full gozándolo con mamá hablando.
mamá, lo que tiene es un calor de la hostia, de verdad. Vivir en Canarias está muy bien. Pero cuando tengo, cuando tengo que hacer streaming, que tengo el foco de luz, los ordenadores y encima no dejo de moverme, sudo como un pollo. Cuando empieza el proyecto todo el mundo está feliz y motivado, pero conforme avanza, sobre todo si son proyectos largos, la gente tiende a perder la motivación y es totalmente normal. Cuando haces algo todos los días de tu vida y llega un punto en el que además parece que no avanza, es normal perder la motivación. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el productor, o que se suele hacer en equipos pequeños, en la función de líder de productor, es intentar mantenerlos motivados. Hay muchas formas de hacerlo, esto sí que depende de cada equipo. A lo mejor basta con una vez al mes hacer una reunión todos juntos para saber en qué punto estamos, para que todos sientan que están aportando algo al proyecto y que se avance en la misma línea. A lo mejor es llevárselos al parque de atracciones, a lo mejor es, yo qué sé, hay muchas formas de hacerlo. Y una vez más, es difícil, cada caso es un mundo, pero saber que tú puedes aportar algo positivo al equipo y que puedes ayudar a motivarles es útil. De verdad que me falta una diapositiva. Ah, las puse al final. Vale. Postproducción. Como decía antes se lanzaban los juegos y te olvidabas, ahora ya no. Entonces, una vez el proyecto ya está lanzado, ya sea en Early Access, en Alpha o en Final o lo que sea, es bastante habitual que toque mantenerlo, que son las famosas DLC, Game as a Service y todas estas mierdas que a veces te quitan las ganas de vivir. Obviamente si el juego funciona y da dinero, la motivación vuelve y es mucho más fácil seguir manteniéndolo. Aún así, es jodido, ¿eh? O sea, no sé si sigue Yao por aquí, pero Yao os puede contar que a ellos el juego les ha ido de putísima madre y yo creo que a día de hoy estarían mucho más felices haciendo ya por fin otro puto juego y no siguiendo manteniendo Temtem, pero es lo que hay. Cuando algo te da mucho dinero, pues hay que hacerlo. Pero el productor, igual que ha estado planificando y atento a todas las tareas durante la producción, pues en la postproducción va a estar haciendo lo mismo. Además, aquí, aunque ya se ha hecho también en los Early Access, hay que analizar el feedback de los jugadores. Pongo con pinzas porque, una vez más, creo que lo he mencionado antes, los jugadores que son propensos a dar feedback son un tipo muy específico de jugador que no representan a toda la comunidad, ¿vale? Son bastante más exigentes, bastante más picky y probablemente pidan cosas que o ya se os han ocurrido pero son muy difíciles de implementar, o cosas que no se te habían pasado por la cabeza y que en un primer momento te pueden parecer muy buena idea, pero que a lo mejor no tiene sentido ponerse a desarrollar. ¡Ay! La gata le está dando al... Me cago en la madre que te parió. A que me ha borrado la presentación. ¿Qué os parece? Me ha borrado toda la presentación. Viva el control Z. Pues ahí la habéis visto todos. ¿Ya está? ¿Sí? Es maravilloso tener gatos, ¿eh? Estamos aquí. ¿Habéis visto ya todas las diapositivas? Mi gata es maravillosa, pero no puedo hacer nada. Si la dejo fuera, se me estresa. Entonces, el feedback de los jugadores con pinzas. Incluso si tenéis la sensación de que os han dado un feedback útil, yo me tomaría un fin de semana para meditarlo con la almohada, para pensar en, ¿tiene de verdad sentido que hagamos esto que nos han dicho que parece que tiene buena pinta, pero que a lo mejor a la larga no? O sea, el feedback de los jugadores está muy bien y se puede aprender mucho, pero recordad que nadie va a conocer nunca vuestro juego tanto como vosotros que lo habéis desarrollado. Entonces, soy muy de recomendar que os fiéis de vuestro criterio y vuestro propio instinto. Os va a tocar hacer mucho de marketing, sobre todo si sois equipo pequeño y no hay nadie de marketing, probablemente el marketing os toque hacerlo a los productores, salvo que alguien del equipo se proponga a sí mismo para hacerlo, pero ya os digo que no, a la gente no le gusta tener más trabajo del que le corresponde, que es normal. También vais a tener probablemente que relacionaros con los business developers de las tiendas, con los publishers, inversores si tenéis. En mi caso, que yo autopublico mis propios juegos, simplemente tengo relación con los de Google y Apple, pero es un trabajo, o sea, tengo que estar avisándoles de cada proyecto nuevo que estoy desarrollando, avisándoles de cada Early Access que mando y avisándoles de cada lanzamiento que hago, porque al final su opinión, en mi caso particular, que es el de tienda móvil, muchas veces va a ser la diferencia entre petarlo y no petarlo. En PC y consola, pues me imagino que tener cierto contacto pues con Steam, con vuestros publishers, con lo que sea. La verdad es que ahí ni puta idea.
La planificación de los siguientes updates, porque obviamente hay que mantener el... No sé por qué he cogido la botella si tengo la taza. Hay que mantener el juego, pero hay que planificarlo. Hay que decir, oye, hay que sacar un parche con tantas cosas arregladas, ¿en cuánto tiempo nos gustaría sacarlo? ¿Podemos hacerlo realmente? ¿Aprovechamos, lo sacamos más tarde y metemos más contenido? ¿O es mejor hacerlo más rápido y pasar de estas cosas? Pues ese tipo de cosas también las planifica un productor. Y en equipos pequeños también es muy habitual que una vez se ha lanzado un juego, aunque lo sigas manteniendo, salvo que sea un juego muy grande, es muy habitual que coincida ya con la preproducción del siguiente proyecto o de un proyecto que va a estar en paralelo. Otra de las cosas que son muy útiles y se hace poco, a pesar de que se habla mucho y tal, a mí reconozco que a veces se me olvida o lo hago en petit comité con Álvaro, que eso es como hacer trampas, pero es hacer un post-mortem. Normalmente se hace composites, se reúne al equipo entero y se les pregunta, se les hace que rellenen en posits qué consideran que ha ido bien durante el desarrollo, qué consideran que ha ido mal o que se podría mejorar. Hay gente que, por ejemplo, también hace el votar al MVP, a la persona que creen que ha sido la mejor del equipo. A mí es algo que no me gusta especialmente porque es verdad que da un boost de ego a la persona que lo consigue, pero he vivido rifirrafes o roces por gente que no ha recibido esa mención y para mí es innecesario. Pero bueno, hacer un post-mortem es básicamente sentarse y darse algo de tiempo para pensar en, oye, este ha sido el proceso, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y qué podemos aprender para hacer mejor en el siguiente juego? Son cosas que normalmente tienes en la cabeza y que se te van a ocurrir conforme avanzas, sobre todo cuando haces cagadas, pero sentarse un día todos juntos y hablar de ello, el hablar de todo el recorrido es muy, muy, muy útil. Y muchas veces llegas a la conclusión, las apuntas en un papelito y a lo mejor te las puedes tener pues, en el ordenador o donde sea como recordatorio para el siguiente proyecto y de verdad que vienen bien. Entonces ya llegamos al final. Sé que llevo 1 hora, pero como la introducción ha sido larga, en realidad estamos un poco a tiempo. Son 8 consejitos, creo, pero los voy a intentar hacer rápido, ¿vale? Ir preparándonos las preguntas. Estas son las diapositivas que había perdido, que no sé que están aquí. Consejitos para la gestión del tiempo. Primero, los deadlines. Yo he sido una persona que siempre he odiado los deadlines. No me gustan. Me parece que no funcionan o me parecía que no funcionaban, pero claro, es por mi forma de ser. Yo soy una persona muy eficiente, que tengo momentos de motivación muy altos que me hacen avanzar mucho trabajo y no suelo necesitar un deadline para sacar trabajo, pero hay ciertas personas que sí. Y con el tiempo he ido descubriendo que en general tener ciertas metas a cumplir por todo el equipo ayuda mucho a que todos vayamos en la misma dirección. Y las metas además las tenéis que elegir vosotros, o sea, si tenéis un publisher y os dice que el juego tiene que estar listo para dentro de 6 meses, pues ahí tienes tu meta, que normalmente pues lo hablará con vosotros y tal, pero imaginaros que vuestra meta es, si sois estudiantes, ir a la Gamescom. Entonces, vale, pues vuestra meta a largo plazo es tener un juego para enseñar en la Gamescom, o por ejemplo, o ni siquiera un juego entero. Vuestra meta es tener un prototipo para llevar a la Gamescom, pues esa sería una meta a largo plazo. ¿Cuáles serían las de a medio? Pues en vez de ir directamente a la Gamescom con un prototipo, igual renta que busquéis eventos más pequeñitos, más cerca de España, que sean con meses de antelación, para que viváis la experiencia de lo que es llevar un prototipo con vuestro equipo y enseñarlo a los jugadores y os den algo de feedback. Entonces ahí tenéis metas intermedias que os van a ayudar a mejorar vuestra versión para la meta final. Y las metas a corto son las semanales, que son pues estas reuniones que vamos a decir, que son, la gente lo llama dailies, agile, scrum, todas estas mierdas, pero básicamente es ponerse objetivos semanales de pues esta semana yo quiero hacer esto y a final de semana ver qué se ha cumplido y qué no. Que esto me lleva a las reuniones, que yo ahí soy, por ejemplo, siempre lo he sido y sigo siendo defensora de que no hay que abusar de ellas, se pierde muchísimo tiempo con reuniones. Las reuniones son muy útiles y hablando se entiende la gente cuando se hacen en el momento que se tienen que hacer, pero si hacéis reuniones todos los días que se alargan media hora, 1 hora, es como, pues me parece muy bien que la teoría diga que el sprint tiene que beneficiarte o agilizar el tiempo, pero probablemente no lo esté haciendo.
Entonces yo soy muy propensa a no abusar de ellas. En nuestro caso en particular, los lunes definimos objetivos y los viernes hablamos de los objetivos que se han cumplido y los que han fallado. Y los que han fallado por qué, si hay alguna razón, y se mueven a la semana siguiente. Y después yo también intento hacer reuniones mensuales o trimestrales one-on-one, que es lo típico de hablar uno a uno con la gente del equipo para preguntarles cosas como qué tal van, qué tal ven el proyecto, qué cosas creen que se están haciendo mal o se podrían hacer mejor. Esto hay gente a la que no le gusta mucho, pero pensad que no les vais a robar mucho tiempo, normalmente duran 10-15 minutos y se aprende bastante o te dan cierta perspectiva de cosas que tú ni te habrías planteado. Entonces hablar de vez en cuando con el equipo, esto es más difícil cuando sois 4 colegas y estáis todos los días hablando y quedáis a cenar los viernes y seguís hablando del juego. Pero hacerlo en plan profesional, hacerlo en plan forzado, es decir, pues una vez cada mes, una vez cada 3 meses, hablar solo uno a uno y no en equipo de cómo van las cosas, os sorprendería lo que se puede descubrir del juego. Y después en cuanto a las herramientas, hay un montón de libros, blogs, gente dando charlas como yo que te dicen Jira es la mejor herramienta. La mejor herramienta es la mejor herramienta y tenéis que trabajar con Jira. Pues a lo mejor no. A lo mejor Jira funciona la hostia de bien en un equipo de 200 personas, pero en un equipo de 2 no. A lo mejor no necesitas un diagrama de Gantt para punto nada, que puede ser útil, pero a lo mejor tú que estás empezando no necesitas estar midiendo cuántas horas ha hecho cada uno del equipo a cada una de las tareas. Yo no mido horas, que hay gente que le parece que está mal, pero de verdad no. O sea, si tengo tiempos de cuánto nos ha llevado ciertas cosas para, si en el futuro tengo que volver a hacerlas, saberlo, pero no necesito saber que te ha llevado un pelo 30 minutos y que todos los días me pongas 30 minutos al pelo, 30 minutos al pelo, 30 minutos al pelo. No me interesa. Álvaro y yo cuando empezamos con un Excel. Empezamos con un Excel y os juro que nos funcionaba la hostia de bien. Nosotros nos enterábamos con nuestras columnitas, con nuestros colores, éramos muy eficientes. En cuando empezamos a contratar a gente, obviamente ese modelo dejó de funcionar. Ahora estamos con Trello, que Trello lo dejamos durante muchos años, nos pasamos a Jira, a Hacknplan, hemos probado un montón de cosas. Y Trello no funciona bien, somos un equipo pequeñito y con Trello nos manejamos y ya está. Entonces, no hay una herramienta perfecta, la herramienta perfecta es la que encaje con vosotros. Y normalmente esto es probar una y ver qué tal se lleva el resto del equipo con ella. Estimaciones de tiempo, esto es lo que os decía antes que íbamos a volver ahora a ello. Cuando hagáis la planificación, que habléis con todos los del equipo y se hagan estimaciones de tiempo, digan lo que os digan, aunque sea gente con experiencia, la cifra final que salga sobre el papel, multiplicadla por 2, como mínimo. Porque además soy de las que opina que si lo hace un programador, de las que opina no, si la estimación de tiempo la ha hecho un programador, multiplicadlo por 4. Si os ha dicho que se hace en un mes, eso en 4 meses está hecho y de aquella manera. Y da gracias. Entonces, tener un margen de tiempo es muy útil. Y esto a la inversa también os puede ayudar mucho. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer proyectos en 6 meses, lo que intento es diseñar un juego que se pueda hacer en un mes. Porque aunque el juego se pueda hacer muy rápido, después le tengo que meter el cloud save, le tengo que meter las notificaciones, le tengo que meter la publicidad, le tengo que meter las analíticas, tengo que testear un huevo de cosas que suman un montón de tiempo y un montón de trabajo. A lo mejor el juego, la mecánica de saltar de izquierda a derecha, igual te la he hecho en un fin de semana, sí. Pero el juego, lo que es un juego entero publicado, eso requiere de más tiempo, más mimo y más trabajo. Entonces, darse un margen de tiempo es bueno, es sano, es útil y necesario. Nadie lo hace, yo por mucho que le digo a la gente que multiplique por 2, no lo hacen. y os juro que es muy útil. O sea, cuando hagáis esa reunión y salgáis y la gente diga, yo creo que esto se puede hacer en 6 meses, apuntaros en algún cuaderno. Hemos dicho en 6 meses y probablemente esté en un año, si no en año y medio. Es normal, esas cosas pasan. Hay gente que llega a un punto en que se conoce muy bien, trabaja muy bien juntas y son capaces de estimar tiempos mucho mejor. Eso desde luego. O sea, hay empresas que ya funcionan muy bien estimando tiempos. Sobre todo cuando estás haciendo algo, lo estás repitiendo. Si ya estás con un juego en el que solo tienes que sacar... Estoy poniendo a Crema todo el rato de ejemplo, pero si ya tienes el juego hecho con una isla y personajes y sus diálogos y sus misiones y tal, no es lo mismo tener que hacer otra isla nueva que lo que se tardó en hacer esa primera isla. Y no es lo mismo lo que se tarda en hacer el personaje número 20 que lo que se tardó en hacer los primeros 3. O sea, al final estimar tiempos es un poco ir adaptándose a
el equipo, la experiencia que tienes trabajando con ese equipo y lo que os digo, dejar un margen. Esta frase también se dice mucho en la industria y es tan real como la primera vez que la escuché. Es mejor un juego terminado que un juego perfecto. Nunca jamás vais a tener un juego perfecto. Siempre que estéis jugando a vuestro juego cuando está a punto de ser publicado, le vais a encontrar cosas que se le pueden mejorar. Siempre. Siempre puede estar el botón en mejor posición, siempre puede estar la dificultad un poco mejor, el balanceo un poco mejor. Hay cientos de millones de cosas que tú ves que podrían mejorar, pero no sirve de nada seguir alargando y tiene huevos que lo esté diciendo. No sé si está José Carlos aquí ahora mismo porque llevamos alargando el Early Access de Kitty Knights yo no sé cuántos meses. Pero bueno, en mi caso es porque yo también soy diseñadora y al final me chocan mis dos lobos internos. Pero que es así. Además, insisto, una vez lanzas el juego, probablemente su éxito o fracaso a nivel económico no dependa del pulido que tú digas, ay, es que esto tendría que estar. Y si cuando lo lanzas el juego funciona, vas a volver a tener un boost de motivación y vas a querer volver a meterle todas las cosas que se te quedaron en el tintero y a pulirlo un poquito más. Pero si no, pues por lo menos has cerrado un capítulo de tu vida, un capítulo a nivel como desarrollador y vas a poder decir, vale, esto lo cierro y empiezo un proyecto nuevo y vuelvo a ser una persona feliz y con energía y con ganas de vivir. Esta diapositiva la suelo tener puesta en la parte de contratar, pero bueno, como recordatorio está muy bien. En un equipo yo soy más de valorar la actitud que la aptitud. Me parece muy bien que una persona sea muy buena, pero si es un puto gilipollas, no se puede trabajar con ella. Es verdad que el remoto ha facilitado un poco esto. Es verdad que si hay alguien que es un poco gilipollas, pero no tienes que lidiar con él más allá de que te manden el trabajo, pues a lo mejor te da un poco más igual que sea estúpido a cambio de que te haga mucho trabajo en remoto decente. Pero en general, tanto para vosotros mismos como para el resto de gente, que sepáis que tener una buena actitud con respecto al proyecto y con respecto a tus compañeros suele funcionar mucho mejor que simplemente ser el puto amo. Ser el puto amo está sobrevaloradísimo, bajo mi punto de vista. No tengáis miedo a equivocaros ni a preguntar. También lo he dicho antes, pero me pasa mucho con los estudiantes y con exalumnos, que me llegan y me dicen lo de no sé cuánto tiempo estimar, que es como, escúchame, es normal que no lo sepas, tú no tienes ni puta idea de cómo se hace esto. Yo no tengo ni idea de cómo se hace un servidor multijugador en tiempo real, necesito que alguien que sí sepa me lo diga. O sea, al fin y al cabo, como decía antes, somos aprendices de todo, maestros de nada. Entonces, siendo productores vas a tener que comunicarte mucho con tus compañeros y vas a tener que aprender lo máximo posible, pero también vas a tener que confiar en que ellos sepan de lo que tú no y te ayuden con esos temas. Entonces, tener miedo a preguntar y tener miedo a equivocarse no sirve de nada. Y además equivocarse es normal. E insisto que es como más se aprende, con diferencia. He aprendido mucho, suena a gurú, pero es que he aprendido muchísimo más de mis cagadas que de las cosas que hago bien. Porque además las cosas que hago bien o las decisiones buenas que tomo están muy bien porque es un burst de ego y me permite decirle a mis compañeros cosas como ¿quién tenía razón? ¿Estamos ganando dinero gracias a quién? Y ese tipo de gilipolleces. Pero las veces que la he cagado y que he tomado decisiones malas me han marcado tantísimo que en futuros proyectos no he repetido o he intentado no repetir. Ya sabéis que hay ciertas cosas que se te atragantan, la piedra con la que tropiezas 3 veces, como volver a Tinder. Abrazar el caos, esta me gusta mucho. Abrazar el caos en el sentido de, un poquito por supuesto, de, oye, nuestro trabajo, el trabajo de controlar las cosas, por decirlo de alguna manera, va en contra de la naturaleza del trabajo en sí. O sea, la vida es caótica y siempre pasan cosas que no te esperas, pues en un juego y en un desarrollo también. O sea, obviamente yo voy a intentar organizarlo todo lo mejor posible y mantenerlo todo bajo control lo máximo posible, pero es que de repente un día te viene una puta pandemia mundial y tenemos que trabajar todos en remoto. Y ese es muy a gran escala, pero es un ejemplo de la hostia, pero también puede pasar a bajo nivel. A lo mejor sois un equipo de 4 y iba a decir, joder, iba a poner un ejemplo de mierda, iba a poner uno tiene un accidente, no quiero poner un ejemplo de esos. Pero yo qué sé, pasa cualquier cosa que haga que te quedes una temporada sin uno de tus trabajadores o cosas más fuera de tu control todavía. Las tiendas de Google y Apple están continuamente cambiando los algoritmos y a veces hacen cambios que hunden a empresas, que las matan.
de verdad. Entonces, si tú no has tenido en consideración que de la noche a la mañana puedes llegar a perder ingresos hasta que lo arreglen y no has ahorrado, por ejemplo, pues te vas a llevar una hostia. Entonces, obviamente, sí, intentar organizar máximo posible, controlar todo lo máximo posible y estar encima de todo manageando lo máximo posible, pero hay que saber adaptarse a los cambios y al caos innato del desarrollo de un videojuego. Esto es un poco repetitivo, pero aceptar nuestros errores. Full cliché, pero una vez más aprendemos fracasando y cagándola. Esto también es muy importante, que es valorar el trabajo de los demás y el tuyo propio. Hay un estudio que demuestra que valoramos más nuestro propio trabajo que el de los demás. Dejando de lado temas de ansiedad, inseguridades o demás. Es normal, es comprensible, o sea, nosotros estamos 24/7 con nosotros mismos, nosotros somos los protagonistas de nuestras películas, de nuestra película. Entonces, tú sabes en todo momento lo que estás haciendo y valoras absolutamente todo el esfuerzo que pones en eso. O sea, sabes que has estado pensando aunque no hayas estado picando código, sabes que has estado investigando aunque no hayas estado picando código, pero la persona que está a tu lado, que a lo mejor es artista, lo que está viendo es que no estás picando código. Entonces en su cabeza puedes sentir que no estás trabajando. Entonces, esto pasa muchísimo. Y a mí, cuando trabajé en la empresa anterior y ahora en Platonic me ha pasado con algún perfil, es probablemente lo que más me molesta. La gente que no valora el trabajo de los demás. Oye, es que este programador es muy lento, no está haciendo las cosas tan rápido como puede. Como tú no sabes lo que está haciendo, no sabes si se ha enfrentado a un bug o si de repente se ha roto la tienda y tenemos que arreglar el cloud safe. Hay muchas cosas que se interponen durante el desarrollo en el trabajo de las personas y de tus compañeros y no puedes decir, pues esta persona me estaba haciendo 3 skins a la semana y ahora me está haciendo una. Si no sabes por qué, que probablemente no lo sepas, no juzgues, no valoréis negativamente el trabajo de los demás. Tenéis que valorar el trabajo que hacen vuestros compañeros y el vuestro propio. Y el vuestro propio lo digo porque aunque es cierto que somos muy conscientes de lo que hacemos, también hay gente que es muy insegura y que se compara continuamente con el de al lado sin entender pues que el contexto de a lo mejor tiene más experiencia, a lo mejor empezó a aprender antes, a lo mejor, yo qué sé, hay muchas razones, entonces, pero esa es otra cosa. Y ya estamos terminando, pero bueno, que publicar un juego es muy, 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 muy difícil, de verdad que es muy difícil y creo que se nos olvida alegrarnos cada vez que conseguimos publicar uno, porque, y es normal, es humano, cuando el juego tiene éxito, todo genial, todo perfecto, el juego, es como que el juego ha validado que soy un buen desarrollador, el juego es la prueba de que yo sé más que nadie y que soy el puto amo. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Cuando el juego funciona a nivel dar dinero, se considera que es un juego de éxito. Y cuando el juego no ha funcionado a nivel monetario, pues te afecta negativamente, o incluso sin dinero. Si ha tenido feedback negativo, pues te va a afectar a nivel personal, pues nada más, porque somos humanos y no nos gusta pues que nos digan que lo que has hecho o lo que has invertido tu tiempo y energía y toda tu alma es una mierda. Pero de verdad que publicar un juego es muy difícil. Y además, como hemos dicho al principio, lo estaba diciendo Andrés por el chat, nadie nace sabido, es normal cagarla, sobre todo al principio. ¿Que hay ejemplos de gente que ha hecho un juego, su primer juego y es la hostia? Sí, es verdad, pero son la inmensa minoría. E incluso muchos de los que han hecho un juego que es la hostia no han ganado un puto duro con ese juego. A mí me pasa en Platonic, con algún programador, que hay un juego muy chiquitito que funcionó muy bien y dio mucho dinero y él está muy orgulloso de ese juego, y sin embargo un juego que fue mucho más grande y ambicioso, que fue un reto técnico que él superó la hostia de bien bajo mi punto de vista y la del resto del equipo, o sea, es un juego mucho más entero, mucho más complejo, ese juego no funcionó tan bien en el mercado, entonces él le tiene cierto rechazo. Insisto, es normal que pase eso, o sea, es normal que valoremos el éxito con fama, dinero y poder y todas estas cosas, pero de verdad que no, de verdad que publicar un juego ya es todo un logro y deberíais valorarlo y deberíais valoraros a vosotros mismos por haberlo conseguido y utilizarlo un poco de energía para decir, bueno, pues hago el siguiente. Además, lo del éxito también es un poco, no solo suerte, sino que a lo mejor tenéis un juego en el mercado que lleva 3 años sin petarlo y al quinto lo encuentra alguien y gusta. O sea, no quiero poner el puto ejemplo del Among Us porque una vez más estamos hablando del 1%, pero a nosotros con Happy Hop nos pasó.
Happy Hop era un juego que salió al mercado, no se lo descargó ni Peter porque no éramos nadie, y hasta que no ganamos el concurso de Google y nos destacaron en Google, no empezamos a ganar dinero. Lo que demostró que el juego no era mejor o peor, ni tenía más valor o menos valor antes. Simplemente vivimos en un mercado competitivo que hizo que en cuanto tuvo cierta visibilidad funcionase a nivel monetario. Pero el juego era exactamente el mismo que el de un año anterior cuando no daba dinero. Y la del sentido común, que ya os he dicho que para mí no es la última, antes he dicho que la penúltima, esta es la penúltima. El sentido común es clave, básico, parece algo tan básico que parece mentira que lo tenga aquí puesto, pero os juro que a veces siento que es lo que más nos falta. Y además esto aplica no solo a los productores, me pasa incluso, es que con todo el mundo, con todos los perfiles, somos muy dados a cuando algo le ha funcionado bien a otra persona, querer copiarlo o querer adaptar, o querer decir, bueno, pues como esto ha funcionado, lo tengo que hacer igual para que funcione también. No, sentido común. A mí, cuando estábamos haciendo Sailor Cats, que tiene 3 botellitas que hay que esperar tiempo, el diseñador que teníamos para aquel entonces puso 4 botellas. Y yo le pregunté, porque claro, yo jugaba y 4 botellas se me hacía mucho. Sentía que era, para un juego casual y pequeñito, sentía que era como demasiado tiempo para esperar. Y le digo, ¿pero por qué pones 4? Y me dijo, pues porque en el Clash Royale hay 4 cofres. Y fue como, ¿y qué? ¿Qué significa eso? Y él me decía, pues que ellos son una empresa muy grande con un equipo de diseño detrás de la hostia, y si han puesto 4 cofres con estas horas, significa que es la mejor combinación de cantidad de cofres y tiempo que puede existir. Que es como, no, no, ellos tienen 4 cofres en el contexto de que es un juego multijugador, que tiene un tiempo de vida muy largo, que estás con gente midcore y hardcore, y nosotros estamos haciendo un juego cute para otro target totalmente diferente, que es casual, con partidas muy cortitas de 2-3 minutos. Obviamente no aplica, yo entiendo y acepto que su modelo funciona muy bien en su caso concreto, pero el sentido común te dice que en el nuestro hay que adaptarlo. Pues así con todo, chicos. Todo lo que yo os he dicho hoy, sentido común, lo reinterpretáis a lo que os sirva a vosotros y lo hacéis. No exactamente igual que yo, que es verdad que yo no doy consejos concretos, mis consejos son muy abstractos, porque así si alguien me dice cualquier cosa le puedo mandar a la mierda. Y este ya sí que es el último consejo. Y antes de hacer el último consejo, voy a beber agua, porque se me está yendo la voz. Ay, de verdad. Cuidarse mucho. Bueno, chicos, el último consejo. Cuidarse mucho. Este consejo, además tengo la sensación de que somos de una generación en la que se nos ha repetido mucho lo importante que es la salud mental. Mires por donde mires, la gente habla de salud mental y de que te tienes que cuidar, y creo que ha llegado un punto en el que ya hasta nos cansa a algunos que nos digan cuídate. Pero lamentablemente es algo que es cierto, es algo que yo además he tenido que aprender a las malas, porque cuando eres joven hay ciertas cosas que tu cuerpo soporta mucho mejor que cuando te vas haciendo mayor, y además cuidarse no es simplemente ir al gimnasio o comer sano. Yo cuando hablo de cuidarse en contexto, en el contexto de lo que eres tú como persona. Hablo de que tengas hobbies, que tengas tiempo para ti mismo, que tengas tiempo para procrastinar, que hagas algo de ejercicio, pero puede ser pasear, puede ser salir a pasear un par de veces al día con colegas o lo que sea. Comer sano, no hace falta comer sano todos los días. De hecho, con que no vayas todos los putos días al puto McDonald's, probablemente baste. Pero yo, por ejemplo, he llegado a un punto en el que soy una persona muy nerviosa, muy tensa, y noto cuando, por ejemplo, estoy apretando la mandíbula o estoy moviendo el pie sin parar. Son cosas que he hecho toda mi vida, desde muy pequeñita. De hecho, normalmente la gente nerviosa lo es desde muy joven, pero con 20 años tenía aceptado y asumido que era mi forma de ser y lo dejaba pasar. Ahora, cuando me doy cuenta, me levanto de la silla, me estiro un poco, respiro despacito. Esto suena muy yogi, muy influencer, pero os juro que ser consciente de, oye, me estoy estresando o esto me está estresando, y decidir activamente parar, aunque sea un ratito, es muy sano. Porque el estrés es muy hijo de puta con el cuerpo, pero también con el cerebro, y va a afectar a las decisiones que toméis.
día a día en vuestro trabajo y en vuestra vida personal. Entonces, cuidaos. En general, intentad que si estáis pasando por una mala época o si estáis viendo que vuestro cuerpo está cada vez más cansado y estresado, os paréis a pensar en cómo solucionarlo. A lo mejor no lo vais a... De hecho, a lo mejor no lo vais a solucionar de la noche a la mañana, pero por lo menos vais a ser conscientes de que hay algo que falla y vais a intentar todos los días un poquito hacer algo mejor. Y al final se adquieren rutinas, ya sea de hacer ejercicio o de comer un poquito más variado o de acostarse todos los días a la misma hora, yo qué sé, hay muchas formas de cuidarse. Pero de verdad, cuidaos mucho y cuidad a los demás. Y eso es todo, chicos. Al final ha llevado 1 hora y 15 minutos, más o menos, 1 hora y cuarto. Voy a tener que empezar a hacer diapositivas de 20, porque como me enrollo tantísimo con cada una, es imposible. Así que, gracias por escucharme. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Como he dicho, con que haya habido una sola cosa, voy a volver a activar las alertas para ser muy clara con esto. Espero que os haya servido la charla. Ya sabéis que si por lo menos habéis sacado alguna cosa en claro que os haya parecido útil, podéis o suscribiros o hacer los bits estos, cheers o como se llamen o lo que sean, porque me vienen muy bien para motivarme, igual que como decía con los juegos, para que yo quiera seguir haciendo charlas, que insisto que quiero, que ya tengo varias preparadas y otras que me falta solo pulirlas. La idea es volver a hacer esto de forma más asidua, por lo menos una vez a la semana o cada 2. Y mientras me sirvo agua, vamos a aprovechar y hacer preguntas. A ser posible, no me spaméis con otras cosas y así las leo todas de seguido, si os parece. Me he quedado sin voz, ¿eh? Muchas gracias por la charla. Nada, vosotros, de verdad que me gusta mucho que me escuchéis. Me gusta mucho hablar. ¿Por qué no os funcionó Hack and Plan? ¿Qué os aporta Trello que Hack and Plan no hacía? Está muy feo decir que Trello es gratis. No, a ver, empezamos a utilizar Hack and Plan. Joder, ya, de verdad, ¿eh? Empezamos a utilizar Hack and Plan cuando contraté a mucha más gente y éramos... Voy a abrir... A ver, porque no me estoy enterando de los seguidores y tal. Dame un segundo, perdón. Hidratación, ¿ves? Es que no veo las cosas. Habéis dicho hidratación, bebo. Y antes han cajeado la de darles chuches a gato y gato, que los voy a acumular y los voy a dar ahora al final del stream, así los veis en directo. Nos metimos con Hack and Plan cuando éramos más, cuando llegamos a ser 12. Y uno de mis diseñadores me ayudaba con las tareas de producción y nos funcionaba muy bien. La verdad es que la herramienta era buena. Pero hubo 2 o 3 personas del equipo que no les fascinaba, que de hecho en proyectos personales siguen usando Trello. Entonces, cuando hemos vuelto a ser poquitos, ahora volvemos a ser 6, nos dimos cuenta de, oye, mi herramienta personal mía para gestionar mi vida día a día es Trello. Álvaro también, y había otro más que también, y dijimos, pues Trello. Y de paso nos ahorramos el dinero mensual, así que Trello está. Hola Carlos, muchas gracias Val por la charla. Jo, cuánto tiempo, Carlos, muy buenos consejos. Anda que no ha llovido, desde que tú y yo trabajamos juntos. Minga Chungapala es mi padre. Minga Chungapala, papá, de verdad, te voy a obligar a cambiarte el nick, porque es muy raro decirle al mundo que Minga Chunga es mi padre. No se nota, no sé ni qué has dicho que no se nota. Hack and Plan también, ¿no? Hack and Plan está guay, insisto, simplemente Trello nos funcionaba bien y es gratis. Genial, como siempre, gracias Gaby. ¿Cómo de compatible es el trabajo de productor con perfiles más técnicos como programadores para equipos pequeños? En realidad, es lo que decía al principio, o sea, tiene sentido que en un equipo pequeño no haya alguien dedicado 100% a la producción, entonces cualquiera del equipo podría ser productor. Al final, depende más de las cualidades que tenga esa persona como líder que del trabajo en sí. O sea, es cierto que es menos habitual que los programadores acaben como productores, porque los programadores suelen tener un trabajo muy, muy creativo y muy de estar centrados en lo suyo, y al final ser productor te hace perder mucho tiempo. Por ejemplo, Álvaro no lo soporta. De hecho Álvaro no quiere ni ser lead, porque a él lo que le gusta es programar y estar haciendo sus cosas. Entonces todo lo que le roba tiempo de eso, pues no lo disfruta. Pero si es una persona
a la que le gusta comunicarse con el equipo y se lleva bien y se gestiona bien y tiene pues, todo lo que hemos dicho antes, buenas dotes organizativas y demás, puede serlo. O sea, cualquier persona, cualquiera puede ser productor. Depende más de tu personalidad y de tu forma de tratar al resto. Llevo todo el rato con la frente cortada, que del trabajo en sí. La publi... Mi pregunta era ¿qué fue de la caja misteriosa? Ay, la que estaba aquí al fondo, la tiré. Porque los gatos llevaban tanto tiempo jugando con ella que estaba ya muy sucia. ¿Quién se ocupaba de crear las tareas? ¿El propio equipo o la produ? ¿Te refieres en nuestro equipo? A ver, no. En equipos pequeños, a ver, esto es como todo. Una vez más, también dependerá del productor. Los que son más organizados les gusta crear ellos las tareas porque son muy de redactarlas a su manera y mantener la prioridad a su manera. Si tú dejas que tu equipo sea el que se autoponga las tareas, tienes que entender que no las van a redactar igual, no las vas a entender a la primera muchas veces y quizá te estrese un poquito Gracias por la charla. Samichitos de nocilla para ti. Uy, y eso, o sea, espérate, esto es nuevo. ¿Lo habéis escuchado, verdad? ¿Esto por qué ha pasado? O sea, ¿esto cómo funciona? Esto no había pasado nunca. No sabía que hablaba. Bueno, pero gracias. No sé cómo pronunciar tu nombre. Zape. Me ha gustado escucharlo. Bueno, eso, que si dejáis que sea vuestro equipo el que se ponga las tareas, tenéis que tener en cuenta que no van a redactar igual que vosotros o que no van a priorizar igual que vosotros. Yo, por ejemplo, soy muy de hacerlo de una manera y José Carlos, que está aquí, escribe totalmente diferente y a lo mejor yo hago una tarea con subtareas y él me hace todas las tareas por separado. Entonces, ya eso depende del tiempo que quieras invertir tú, de cómo funciona. Si es que al final es lo que os digo, os tenéis que adaptar al propio equipo. Si funcionáis todos bien poniendo vuestras propias tareas y que haya una persona que las vaya supervisando de vez en cuando, bien. ¿Que eso no funciona? Pues ponéis a una persona que esté redactando las tareas de todo el equipo. Es lo menos, ánimo Valeria, nos veremos para algún evento. Muchas gracias, Corben. Tengo una pregunta. A ver, se me ha ido. ¿Cuánta gente habéis sido en el equipo como mucho? ¿No ves factible crecer en equipos más grandes como el tipo de juegos que hacéis? Hemos sido 12. Lo que pasa es que sí veo factible crecer otra vez en el futuro. El problema es que crecimos en un mal momento. Crecimos en un momento en el que yo al final soy una figura importante del equipo, me encargo de muchas cosas y no estaba en un momento en el que pudiese gestionar a tantísima gente. Entonces delegué mucho y eso fue caos y destrucción. Pero sí que creo que, sobre todo si algún juego llegara a petarlo mucho, si algún juego llegase a dar suficiente dinero, sí que creo que nos podríamos permitir hacer juegos un poquito más grandes y crecer con el equipo. De hecho, sigue siendo mi idea. Aunque reconozco que trabajar en equipos pequeños, en un equipo pequeño, con proyectos pequeños, es muy, 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 muy cómodo. ¿Que te gusta hablar? Deja mi nick. Sí que me gusta hablar, padre. ¿Cuánta gente habéis sido en el equipo? Ah, vale, sí, eso ya me lo has preguntado. Tengo una preguntilla. ¿Qué parte de la producción puede o crees que debe delegarse a los leads de los distintos departamentos? Mi respuesta a todo va a ser depende, perdonadme, ¿eh? Pero, claro, los leads de los departamentos son todos personas a las que les guste organizar al equipo. Son todo personas a las que les guste gestionar al resto de trabajadores y comunicar las cosas y demás. Porque si es así, sí, puedes delegar la producción en ellos. De hecho, hay un estudio uruguayo que funciona muy bien, que se llama Ironhead, que igual habéis jugado algunos al Kingdom Rush. Es un estudio que yo admiro mucho, que funcionan muy bien, que una vez más ellos no tienen productores. Son los leads de cada equipo los que producen y gestionan. En algunos equipos los leads son programadores y en otros artistas, creo. Pero les funciona porque son personas que activamente han decidido adquirir esa carga y saben que su trabajo no va a ser solo programar, saben que además de la programación les va a robar mucho tiempo gestionar al equipo. Ahora, si no tienes ningún perfil así, si todo el equipo es full programar, full hacer arte, no te van a servir los leads como productores. ¿Cuántos consejos de los que nos has dado crees que pueden funcionar a un solo dev? Varios de los que he dado. De hecho, hay uno que no he puesto y que creo que, porque lo pongo normalmente en diseño, pero que es útil para cualquier perfil.
el mejor consejo que puedo dar a un solo dev es que recuerde que es imposible hacer todo el trabajo que hace una empresa grande, o es imposible hacer todo el trabajo que hacen 2 personas. O sea, cuando eres solo una persona, tu tiempo, tu energía y tus recursos son mucho más limitados. Entonces, es normal que no lo vayas a poder hacer todo perfecto. Probablemente tengas una cosa que sea tu fuerte, que sea en la que más tiempo inviertas y que se te dé mejor, que consigas que se mantenga a un nivel alto. Pero es normal no poder hacer el marketing perfecto, es normal no poder conseguir más cantidad de jugadores de forma, o sea, adquisición de usuarios de forma perfecta. Yo soy muy de recordarle a la gente que entienda que hay limitaciones, que lo intente hacer lo mejor posible, pero que no se castigue a sí mismo por no conseguirlo. Y después también recomiendo mucho, cuando Álvaro y yo empezamos, claro, Álvaro es programador, yo soy productora / diseñadora, no teníamos arte. Y dijimos, bueno, yo puedo hacer el arte, yo tengo algo de diseño gráfico, tengo algunas dotes de diseño gráfico y empecé a hacer el arte. ¿Qué pasó? Primero, que no quedaba todo lo bonito que nos gustaba en nuestra cabeza y que tardaba mucho. Entonces dijimos, oye, igual renta conseguir algo de dinero, aunque sean 1.000, 2.000 euros, y contratar a alguien profesional que nos lo haga, porque nos lo va a hacer más rápido y nos lo va a hacer mejor. Y está Andrés por aquí, que Andrés es de Squid and Pig, pero fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar en nuestra vida, porque el primer juego fue lo que fue y salió como salió y marcó el resto de la trayectoria de Platonic gracias a que tomamos la decisión de, oye, yo no tengo ni puta idea de arte, me renta invertir algo de dinero en esto. Pero en todo lo demás no invertimos, el marketing lo hicimos nosotros, la música lo hicimos nosotros. Al final es un poco ir aprendiendo a qué te puede rentar o a qué no. Trabajar en juegos cortitos es lo mejor que puede haber. Me metí en un proyecto que se alargó más de 5 años y es lo peor que te puede pasar. Yo tengo la suerte de que me conozco mucho a mí misma y siempre he sabido que no funciono en un juego largo. No sabría decir si es impaciencia, pero es que me lo paso tan bien. Si ya a los 6 meses me canso de mis juegos, no me puedo ni imaginar, no concibo estar 5 años haciendo un mismo juego. De hecho, nosotros tenemos más de un juego en paralelo y cuando me canso de uno, me muevo a otro. Y cuando me canso de esos dos, me pongo a pensar en los siguientes. Entonces, mi cerebro está feliz y motivado continuamente porque tengo variedad de contenido. Aún así, hay gente que es, o sea, insisto, estos son personalidades. Hay gente que está en la industria que lo que quiere es un trabajo estable porque tiene familia o por lo que sea y le renta hacer un trabajo más repetitivo todos los días. A lo mejor le renta estar haciendo interfaces todos los días o estar haciendo personajitos todos los días y con eso son felices. Al final, una vez más, depende mucho de tu forma de ser. Pero para mí los juegos cortitos son lo mejor. Además se aprende muchísimo. Todos mis juegos me han enseñado un montón de cosas. Es que todo depende del equipo, ¿correcto? ¿Crees que alguien que esté fuera del mundillo del desarrollo de los videojuegos, pero sí del sector del desarrollo, puede llegar a currar en una empresa de videojuegos sin tener ninguna experiencia o portfolio en este sector y contando con la competencia que existe? La respuesta rápida y cruel y fea es no. Pero porque somos una industria muy pequeña y muy precaria, todavía hay muy poco trabajo, tenemos más estudiantes, más excedente de trabajo que oferta, o sea, tenemos más demanda que oferta, así que está jodido. Y obviamente si no tienes experiencia ni contactos, porque con contactos podrías llegar a entrar, pero si no tienes ni experiencia, ni portfolio, ni contactos, es muy difícil. Lo bueno que tiene esta industria es que tú te puedes hacer tu juego por tu puta cuenta, del tamaño que sea y publicarlo y ahí ya tienes portfolio, no necesitas irte a una universidad o no necesitas haber tenido éxito, o sea, puedes hacer cosas por tu cuenta que demuestren que sabes. Aún así la competencia es jodida, pero bueno, siempre te puedes ir fuera hay más trabajo. ¿Cuánto suelen cobrar los productores? Depende de lo grande que sea el equipo, sí, por supuesto. El otro día vi una estimación en España, creo, ¿en España? ¡Ay! Joder, y la vi hace nada, vi que estaba entre 24.000 y 28.000. Claro, insisto en que la industria española es muy precaria. Entre 24 y 28.000 en los estudios medios de España, pero por ejemplo sé que hay empresas internacionales que pueden estar entre 40 a 45.000 y si te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos ya es bastante más. En Estados Unidos creo que si estás en una top puedes llegar a cobrar 100 y pico mil, pero de media estaba en 70 y pico mil, 80 y pico mil. Es que es un mundo muy complicado. Pero bueno, yo cobro muy poquito. Yo soy de un estudio indie en el que cobramos todos los mismos, entonces cobro poquito. Pero
no diría que sería un trabajo al que me metería por el sueldo, porque además es bastante más estresante que el resto de perfiles. Y en la mayoría de sitios, lamentablemente, te van a hacer echar horas extra, y además es un trabajo que aunque no quieras te llevas a casa, porque es un trabajo muy psicológico, tienes que tener en la cabeza muchas cosas, no es he hecho este personaje y me olvido, o me voy a casa y mañana sigo haciéndolo, me tengo que acordar mañana de que le tengo que pedir esto a no sé quién y de que esta tarea hay que cancelarla y de que... Entonces es un trabajo muy mal pagado para todo lo que conlleva. Fue una gran experiencia, la verdad es que sí, Andrés. Siempre diré que trabajar con Squid and Pig, bueno, y conoceros a vosotros, probablemente una de las mayores fortunas de Álvaro y mía en relación a la industria del videojuego. Valeria, el Sweet Sings, ¿cómo gestionaste la música? Me puto flipan mucho, pero si comprasteis un pack una a una, ¿cómo fue? Están compradas una a una. Nosotros trabajamos con una web japonesa que tiene canciones sin copyright, o sea, las puedes no son nuestras, las puedes comprar por un precio más o menos alto en función de si las vas a monetizar o no, y tienen un repertorio inmenso. Entonces fuimos seleccionando las que nos gustaban, muchas venían de... yo saco la música de nuestros juegos siempre de ahí, entonces siempre que encuentro una canción que me gusta, me la guardo en un documento porque me gusta pero no encaja con este juego en particular, y fue una de las cosas que nos animó a hacer un juego de música, que mi documento con canciones tenía ya muchas canciones y dijimos, oye, pues esto se podría aprovechar en un juego musical. ¿Podrías darnos algún consejo a la hora de dar feedback relevante? De dar feedback relevante ¿te refieres a compañeros de trabajo? O a alguien o a un juego. En España se paga muy mal en general, en todos los roles, sí. O sea, es lo que os digo, la industria por suerte está mejorando. En Barcelona cada vez hay más estudios de videojuegos internacionales que pagan mejor, que eso a la vez es un poco mierda para los desarrolladores nacionales porque no tenemos forma de competir contra esos sueldos, pero bueno, todo lo que sea trabajo supongo que bienvenido sea. Después de varios juegos lanzados en Platonic, ¿van mejorando las estimaciones conforme hacéis más proyectos? ¿Mejorando las estimaciones de qué? Porque claro, a ver, lo bueno de mi modelo de negocio es que cuando conseguimos hacer un juego que funcione, y por funcionar me refiero a que esté en la tienda generando un beneficio constante, es que cada juego nuevo que lanzamos, que conseguimos que funcione, es un incremento al beneficio constante mensual. Pero claro, o sea, yo sí que he aprendido ciertas cosas que sé que gustan y funcionan y que implemento en el diseño de todos mis juegos nuevos, pero hacer un juego siempre es un poco lotería, siempre lo lanzas sin saber si va a gustar o si va a funcionar. Lo complejo que es encontrar a compañeros del kawaii que lo entendían, y vosotros sabéis perfectamente lo que suponía lo cute y el mercado. Sí, la verdad es que Álvaro y yo somos muy cute. El kawaii nos había marcado a los dos desde muy pequeñitos, y siempre hemos dicho que aunque sí que queríamos ser kawaii, no éramos conscientes de todas las cosas positivas que tenía el centrarse en juegos kawaii. Una de ellas, que nuestra comunidad de jugadores es maravillosa, es muy alegre, muy cercana, muy agradecida. Yo creo que no sobreviviría al ataque de los gamers que están todo el día quejándose de absolutamente todo lo que metes en los juegos. O sea, nuestros juegos tienen un 4,8 de media, y eso que tenemos como más de medio millón, igual más de 600.000 reviews con mensaje, con un 4,8 de media, ¿eh? O sea, eso es gente que te está diciendo todo el rato, ¡ay, qué cosa más bonita, me encanta! Eso como desarrollador obviamente te da la vida. O sea, gente quejándose de mis juegos tengo uno cada 1000, entonces los ignoro. Sí, a compis de trabajo. A ver, dar feedback es jodido. Al fin y al cabo, una vez más, somos personas. Hay gente con la que tenemos química y gente con la que no. Yo siempre recomiendo intentar ser lo más respetuoso posible e intentar decir las cosas de la forma más... O sea, si tú genuinamente lo que quieres es ayudar a mejorar a la otra persona o a que mejore su trabajo, creo que eres capaz de hacer que se note. Si hay resquemor, es que se nota. A lo mejor soy yo que me fijo mucho, soy muy observadora, pero normalmente cuando yo tengo que darle feedback a alguien, primero lo pienso mucho, incluso si me lo ponen delante rápido, soy muy de decirle, ¿me das 5 minutos que haga cualquier cosa y ahora lo miro bien y te lo digo? O sea, intento no responder de forma impulsiva para que mi feedback sea meditado. Ese supongo que sería un buen consejo que podría darle a alguien que tenga que dar feedback. Y una vez lo tienes que dar, intentaría eso,
pues ser respetuosa, entender que estás valorando el trabajo de una persona que probablemente lo ha hecho lo mejor que podía y que lo que le estás intentando decir sea algo concreto. O sea, no le digas no me gusta esto. Intenta entender qué es lo que no te gusta y proponer algo que lo ayude a mejorarlo, porque si no es una crítica vacía que no le está haciendo ningún bien a nadie. ¿Qué eventos de videojuegos recomiendas asistir en España? Buah, chaval, entre que hace dos... O sea, es que siguen existiendo. Mira, me dio muchísima pena perderme el otro día el Indie Dev Day. Parece que fue la hostia, que lo entiendo porque los organizadores son gente maravillosa, pero no he ido y sin embargo ha tenido muy muy buena recepción, entonces probablemente recomendaría ir al Indie Dev Day. Y es que no sé cuáles más hay, o sea, perdonadme si hay alguien de aquí que organice eventos o que me suele decir, pero no se me ocurren ahora mismo ninguno, lo siento mucho. El Fun and Serious, ¿pero el Fun and Serious se va a organizar este año? Hostia, es que claro, yo estoy como estaba un poco en huelga, estaba un poco en huelga de charlas y eventos porque me cansan mucho, estoy un poco desconectada de todo. Pues sí que es buen consejo. La mayoría de veces me pilla in situ y acabo por meterme por verdades que me salen mal. Pues sí, ya te digo, al final pedirle a la gente que necesitas un tiempo para valorarlo es útil. He llegado tarde y no sé si has hablado de ello, pero ¿cómo el proceso para encontrar publisher? Google más correos. Es que, a ver, claro, yo sé mucho del mercado móvil, pero sé muy poco del de consola y PC. Y los publishers del mercado móvil son bastante más asquerosos, es que no quiero decir asquerosos, pero digamos que es un mercado menos agradable. O sea, podría llegar a decirte en base a experiencia de amigos cercanos que donde han ido siempre a buscar publishers han sido a grandes eventos como la Gamescom con un prototipo guay, con un prototipo chachi. Porque mandar mails sin que te conozca nadie y sin tener contactos me parece un poco... Quiero decir, a mí me llegan muchos mails y los ignoro, imagínate a alguien que tal. Pero supongo que si haces un Kickstarter que lo peta, también tienes opciones de que se te acerquen directamente. Si consigues viralizar algún tweet o algo, supongo que también es otra opción, pero normalmente sueles necesitar tener algo visual que llame la atención, sobre todo si es tu primer juego. Y contactos. Si es que al final esto es una mierda porque depende mucho de los contactos, pero lo bueno de ir a eventos es que consigues a gente que no solo pruebe tu juego y te dé feedback, sino que te pueda ayudar a presentarte a otras personas que te puedan servir para el futuro. Es que estamos con una demo buscando feedback y financiación y sin evento está jodido. Ya, lo sé. De hecho, cuando pasó todo el tema de la pandemia, desde el dev, una de las cosas que se intentó transmitir a las administraciones públicas fue que la falta de eventos físico iban a afectar muy negativamente a todos los desarrolladores, sobre todo los que estaban empezando, que necesitaban buscar publishers, porque era la forma idónea de encontrar publisher antes. Así que simplemente os ha tocado vivir una época en la que es todavía más jodido de lo que ya era y yo lo siento mucho. Pero, a ver, esto es como todo. Por mucho que yo te diga que por mail es bastante improbable, no quita que igual sirva de todas formas mandar por si suena la flauta. Bueno, chicos, muchas gracias chicos por estar aquí, por escucharme. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. Intentaré dar otra la semana que viene. Acordaos de seguirme en Twitter porque es donde voy a ir preguntando qué charlas preferís las siguientes. Las que más votos tengan serán las que elija. Y nada, cualquier cosa no me preguntéis por Twitter porque por Twitter yo solo cuento mi mierda y me agobia todo lo demás. Lo dicho, chicos. A ver, ¿dónde tenía yo? Aquí. Estoy bella, ¿eh? Qué bella estoy. Muchas gracias por escucharme y nada, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.